sería una prueba interesante, ¿no? Validar, por ejemplo, pagos de 9.800, entre 9.500 y 9.999. Se sorprenderían de la cantidad de cosas que salen así, porque no quieren llevar a gerente general. Entonces, esa es otra prueba clave, que se puede hacer pagos debajo del umbral. Entonces, si pasa eso, también se activa una alerta. Y lo que busca este análisis de datos predictivo es anticipar y que no suceda la transacción para que no se genere el fraude. ¿Se entiende? Porque te va a poner un stop y te va a decir, oye, ya te ha pasado esto antes, no te lo va a decir así, ¿no? Pero en resumen es, ya te pasó esto antes, tienes que aprender, se están gatillando todas las señales de alerta, para. Y te para la operación. Y obviamente ese stop de operación logra, o más que logra, genera que tengas que ir a otros niveles de aprobación para que te bloquee, ¿no? Pero vamos a ver un caso práctico, que es un poquito de lo que les he contado. Nos quedan 9 minutos, yo según yo iba a acabar antes, pero creo que no me acordaba de mucho lo que me gusta hablar. Entonces, vamos a hablar de un caso, a ver, todos los datos han cambiado, es un caso real, ¿no? Una empresa Consucorp, que es una empresa grande, que vende más de $1 billón, que está en 8 países alrededor del mundo, que tiene muchos negocios, es un conglomerado y que tiene una función de auditoría interna. Pero si vemos abajo los retos que ha tenido esa área de auditoría interna, es que tienen mucha sobrecarga de trabajo, porque hay una estación constante, y sus ratios de detección de fraude han ido bajando, o sea, ya no detectan tantas señales de alerta, ¿no? Es muy importante en realidad, el auditor interno o el contador no es el responsable de detectar el fraude, ¿no? O sea, no es parte de sus funciones del día a día, veré quién hoy día me quiere engañar. No, pero el escepticismo profesional es clave para un contador, para un auditor interno, porque tienen que saber, si ya saben el triángulo, ya con eso ganaron el 50%. Porque ya van a estar alertas a las cosas que pueden pasar y a qué cosa gatilla que alguien tome la mala decisión, ¿no? Pero hay que estar alertas también a los controles que no funcionan, a las que las cosas pueden pasar. Tenemos que ser escépticos, no podemos confiar en todo lo que pase, ¿no? Pero bueno, ese es el caso de Consucorp. Entonces, ¿qué pasó en Consucorp? Hubo una llamada a la línea ética de EY, por supuesto, ¿no? Y reportaron un conflicto de interés. ¿Ok? ¿Entre quién? Entre Jack Quiroz, que era el gerente de compras de una empresa White, ¿no? Entonces, ahí viene la primera pregunta que también les puede servir a ustedes como tip. Cuando se enteran de alguna situación, ¿qué es lo que tienen que pensar? En las preguntas de siempre. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuánto? ¿Y por qué? Con esas preguntas ya tienen la mitad de la tarea hecha, ¿no? ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde, cuánto y por qué? Entonces, obviamente, llega este reporte, hay que investigar y se empieza a investigar, ¿no? Y cuando se investiga con el análisis forense descriptivo, haciendo pruebas, oye, el proveedor cuándo empezó en la compañía, desde cuándo le compramos, tiene mucha concentración, se van detectando cosas, ¿no? El incidente de fraude fue identificado en el 2022, pero se detectó que ese proveedor se había creado en el 2010, ¿ok? Que la deducción fiscal del proveedor era la misma que la del tío de Jack. Ahora ustedes dirán, ¿cómo llegó al tío? Bueno, pues más hipótesis para seguir avanzando. Y también se detectó con el análisis de datos descriptivo que el proveedor concentraba el 70% de las facturas y Jack era el que aprobaba la mayoría de las zonas de compra, ¿no? Y claro, ahí a la derecha vemos como un dibujito que dice, bueno, si en el 2010 fueron $10.000 de pérdida o de fraude, en el 2015 fueron 200.000, al 2022 ya era 1 millón. Porque claro, el defraudador empieza con poquito, pero ahí se va dando cuenta que nadie lo descubre, y es como el poder, la ambición, la adrenalina. Recuerden el triángulo. A ver, ¿quién se acuerda del triángulo? ¿Vamos a ver eso? O como ya, ¿qué puedo ir? Estoy feliz, acuérdense siempre de eso. Entonces, la persona estaba, ya que de repente estaba presionado por ser más